Los que están en el club, estamos hoy en el capítulo, ¿qué? Bien, por los pocos que responden. 41 y 2 del Génesis. Voy a correr con las preguntas. Digo voy a correr porque las quisiera abordar todas. Y estoy un poco fuera de tiempo, supongo. Meguías debería estar a las 7:05 fuera del club. Efraín, porfa, Meguías con el semáforo. Dice, ¿cuánto tiempo pasó José en la cárcel? ¿Y qué enseñanza espiritual aprendemos de esto? ¿Alguien tiene idea cuánto tiempo estuvo José en esa sucia mazmorra por no haber querido tocar a la voluptuosa mujer de Potifar? Bueno, supongo que leen hasta en la noche. Pasó 2 años en la cárcel. ¿Saben qué pensaba en todo eso? Que algunas de las pruebas que el Señor permite que pasemos, nosotros nos desesperamos a las 2 semanas o a los 2 meses. Este llevaba 2 años. No quiero con esto desanimar a los que están bajo una tormenta y reponiéndose a una prueba y otra. Más bien quiero animarles. La Biblia dice que no nos ha permitido Él nada que no podamos sobrellevar. Así que sea 1 mes o 1 año, 2 meses o 2 años, si es una prueba que Él nos ha puesto, seguramente tiene un propósito y nos dará la fortaleza para sobreponernos. No se rinda. La siguiente pregunta dice, ¿a quién da el mérito José de la interpretación? Es interesante cómo José glorifica a Dios en cada una de sus actividades, que contrasta mucho con algunos religiosos de hoy día, y ojalá yo no esté en la lista, que cada cosa que hacen parece reclaman aplausos, se creen habilidosos, necesarios, y que las iglesias donde se congregan no van a poder sin ellos. Triste. Les puedo asegurar que en 30 años de ser pastor de esta iglesia ya ha habido una grande cantidad de esos. Así es que usted y yo recordemos que cualquiera sea el privilegio que tenemos, es un honor inmerecido y un privilegio tan grande que deberíamos atesorarlo y usufructuarlo con el mayor entusiasmo posible. Dice de presidiario a príncipe. ¿Hay algo que aplicar? La pregunta me vino en recordatorio a uno de los temas de Chuck Swindoll en su libro de José el Soñador. El tema de ese capítulo es precisamente de esclavo a príncipe y nos recuerda que la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Y aquellos de ustedes que están pasando por una prueba que pinta estar muy, muy larga, es probable que mañana todo haya cambiado para bien. No se rinda. No deje de ser fiel al Señor, no deje de seguir en oración y de aferrarse a lo que Dios ya había puesto en su vida. Nombre de los hijos de José y su significado. Manasés significa Dios me hizo olvidar. José puso así a su hijo por todo lo que había sufrido. De los 17 a los 30 no hizo más que sufrir. 13 años
pero de los 30 en adelante, Dios le hizo olvidar todo ese tiempo de sufrimiento y haciendo eco de ello, puso así a su hijo por nombre. Si alguien dice, no es importante, pastor, mucho, porque estos dos chicos sustituyen en la profecía a otras dos tribus y estos aparecen en el listado de los 144,000 en los últimos tiempos. Manasés, el que me hizo olvidar, y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Díganme si no es emblemático, significativo. Cada vez que José llamaba a su hijo pequeño, él recordaba, Dios me ha hecho prosperar a pesar de estar en una tierra de aflicción. Increíble, ¿no? Por cierto, este Efraín no solo aparece en el listado final, sino que además durante un buen tiempo ocupó el liderazgo de las 12 tribus, tanto que así se le llama a veces a la nación del norte. La última, ¿cuántos días los hermanos en la cárcel? ¿Tendrá significado extra? Esos son versículos que cuando nosotros estamos leyendo casi los pasamos por alto, porque parecen no tener significado alguno, pero sorpréndanse. Esos 3 días son también una profecía a los 3 días que nuestro Señor esperaría antes de su resurrección. Les he dicho antes que en cada página de la Biblia, parte de lo emotivo es rasgar de ahí al protagonista de los 66 libros, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bien, eso en lo que respecta al libro de Génesis y en lo que respecta al libro fin. Y si alguien en este momento dice, no es importante, la Biblia está bien, pastor, que nos empuje a leerla. Bueno, es cuestión de dónde quiere ver las cosas. Oswald Sanders, otro de esos grandes referentes, dice, eres lo que lees. Así es que los que no leen, me pregunto qué son. Curioso, ¿no? Bueno, dice, ni ritual ni hechizo. Explique. Me atrajo esa porción porque en nuestro medio, en nuestra congregación, me imagino por culpa mía, no es usual usar frases bíblicas para reclamar algún tipo de autoridad. ¿Que por qué mi culpa? Porque yo creo que esa es una desfachatez. Yo creo que nosotros podemos ocupar frases bíblicas en total humildad, suplicando la gracia de Dios. Pero decir, reclamo esto en el nombre del Señor, en fin. En buena hora o mala hora, los que lo hacen, es asunto de ellos. Yo nunca habría hecho referencia a eso. Hoy lo hago porque el libro lo menciona. El escritor recalca de que usar la frase la sangre de Cristo no es una especie de ritual místico o un hechizo, un encantamiento que cuando alguien lo dice, reclamo esto en el nombre de la sangre de Cristo, pues las cosas se van a dar. Explica que la frase, por supuesto, que tendría poder, oiga, tendría poder siempre y cuando sea una expresión de fe, una expresión inteligente, activa y totalmente dependiente de nuestro Señor Jesucristo, pero no es asunto de andar repitiendo frases y reclamar algún tipo de autoridad por medio de ellas. Resumen, pastor, ¿está bien que yo use esa frase? Sí, siempre y cuando lo haga en el contexto apropiado. De hecho, luego refiere a si el testimonio tiene poder espiritual.
cuando nosotros damos un testimonio. Y él dice bien claro que podemos vivir hablando lo que nos dé la gana, de forma elocuente o de forma no elocuente. Nuestras palabras están como el viento, sin poder alguno, si no está en las manos del Espíritu Santo. Compartir nuestro testimonio es un privilegio, es un deber, pero cada vez que lo compartimos debemos recordar que no se trata de lo que hicimos o de lo que estamos haciendo, lo que va a provocar cambio en otros, sino que lo que estamos diciendo está encomendado en las manos del Espíritu Santo. Me preguntó alguien el domingo antes de enseñar, bueno, usted ya tiene experiencia en esto. Y yo sonreí. Si habla del tiempo que he compartido, quizá, pero igual siento nervios. Y si usted me pregunta a mí, ¿por qué siente nervios cuando sube al púlpito? Y si usted me dice, no lo parece, que no lo parezca no es que no los tenga. Que con el correr de los años y de los libros, los predicadores aprendemos algunos artificios para ocultar nuestros temores, es otro asunto. Pero el punto es, ¿y cómo no voy a sentir nervios si se trata de hablar de mi Señor? Algo que merece todo mi respeto. De ahí que debemos encomendar en las manos del Espíritu. Y estoy recalcándolo porque hay muchos acá que son predicadores, hay muchos que comparten su testimonio, hay muchos que enseñan la Biblia. Bien por ustedes, no lo olviden. Cualquier cosa que vamos a decir debe estar en las manos del Espíritu. De ahí que nuestra oración, nuestra preparación, lo que hacemos en privado, se va a notar en público. Y cuando digo privado, es cumplir la tarea. ¿Cuál es la tarea? Haber leído la Biblia, haber orado, haber estudiado, pasado tiempo con Dios a solas. Conjuro o frase devota, parecido a la sangre del Cordero. La otra frase es en el nombre de Jesús. Todas nuestras oraciones deben terminar precisamente de esa forma, pero no es un conjuro que al citar las palabras al final se revisten de poder. Tienen de nuevo que estar acompañadas de una fe viva en aquel a quien pertenece ese nombre. Una relación íntima con nuestro Salvador. Entonces tendrá sentido y tendrá poder. Y finalmente, en boca de quienes tiene poder el nombre del Señor Jesús, única y exclusivamente en aquellos que participan de su señorío. Es decir, cuando nuestro Salvador es nuestro Señor, pues entonces nuestro Señor, quizá y solo quizá, conforme a su gracia y voluntad, podrá poner en nuestras bocas palabras que tengan poder. Bien, hasta ahí nos quedamos con las preguntas de hoy. Animarles a seguir leyendo la Biblia, a seguir edificándose en un libro afín.